toda la Biblia, en varias partes de este libro encontramos una frase que nos puede decir más acerca de la fidelidad de Daniel. Él dice que había un espíritu más superior en él, un espíritu más excelente en él. O sea que el espíritu de Daniel predominaba sobre las demás personas, ¿verdad? El espíritu de Daniel todavía era como que era más importante. Y cuando nosotros hablamos de la palabra superior, ¿verdad?, lo conectamos con otros valores que tienen razón, ¿verdad? Cuando decimos superior, de alguien que está arriba, de alguien que está bien, de alguien que es admirable, de alguien que es noble, de alguien que es excelente. Pero en esta palabra, hermanos, esta palabra superior o excelente, esta palabra simplemente quiere decir eso, que era superior a todos, que era excelente. Gloria al Señor. Y el espíritu que había en él, es lo que quiere decir aquí, se destacó de una manera más excelente o superior. Era un espíritu que sobresalía. Y cuando la Biblia habla de Daniel, dice que su espíritu, no su carne, pero era el espíritu lo principal, ¿verdad? No está hablando de su personalidad, de su cuerpo, pero del espíritu que había en Daniel. Y cuando comenzamos a leer el libro de Daniel, miramos, hermanos, que Daniel, dice la palabra del Señor, que él no quiso comer comida del rey, él no quiso beber vino de la mesa del rey. Entonces él comenzó así. Y estas cosas, hermanos, posiblemente no es lo más importante, pero lo que quiere decir esto es que Daniel era un hombre recto, ¿verdad? Y eso armoniza con su vida. Era un hombre que era recto, era íntegro delante de Dios. Era un hombre que quería armonizar su vida con lo verdadero, con lo eterno, con lo infinito, con Dios. Él quería armonizar, quería estar en armonía con Dios. Entonces, cuando miramos a Daniel, Daniel no está pensando, lo principal de Daniel no era su físico, lo principal de Daniel, hermanos, era más allá. Posiblemente él era rubio, él era de buena semblante, pero él va más allá. Su espíritu es lo que la Biblia predomina acerca de la personalidad de este hombre. Su espíritu predominante, su espíritu superior. Gloria al Señor. Eso quiere decir que Daniel, hermano, cuando él pensaba dentro de sí, él no pensaba de su físico. Él pensaba no pensaba que tenía un físico dentro o que poseía un espíritu. Él pensaba que tenía un espíritu que poseía un cuerpo. El espíritu poseía el cuerpo, no el cuerpo poseía el espíritu, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que cuando se trata de Daniel, se trata de su espíritu. Era un hombre que le daba prioridad a las cosas espirituales. Era un hombre que tenía en alta estima las cosas espirituales. Y de ahí fue donde él rigió su vida. No se dirigió tanto a lo material o a lo físico, pero a lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que lo hace, hermanos, muy semejante o que está en armonía con Dios. Porque él entiende, hermanos, de que lo recto es lo más importante, lo verdadero, lo justo. Y por esa razón nada más había un espíritu superior dentro de él. Entonces vamos a mirar algunas cualidades de ese espíritu que se manifestó en la historia de la vida de este hombre. Y yo quiero decir en este día que si ese espíritu se destacó y fue predominante, ese espíritu sobresalía porque Daniel era un hombre de propósito, Daniel era un hombre de oración, Daniel era un hombre de percepción y Daniel era un hombre de poder. Estas cuatro cosas, hermanos, había en la vida de Daniel, por lo cual la Biblia resalta que había un espíritu superior
en su vida. Cuando hablamos de estas 4 cosas, 2 cosas son los factores, 2 cosas son la causa, y las otras 2 cosas son el resultado o el efecto. Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de oración, encontramos ahí la causa, ¿verdad? Y cuando hablamos de efecto, estamos hablando de que era un hombre de percepción. Su espíritu, su mente, ¿verdad?, estaba tan aguda y percibía las cosas de una manera tan claras, y terminó siendo un hombre de poder, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar primeramente que Daniel era un hombre de propósito. Cuando miramos en el capítulo 1, dice la Biblia que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Qué significa esto, verdad? Él se propuso, o sea, el propósito es el principio de todo. Hablaba nuestro hermano, ¿verdad?, de ser más maduros, más responsables, ¿verdad? Y lo que sucede es que no hay un propósito, no hemos formado un propósito, porque el propósito es la base, es el principio de todo. Y Daniel se encontraba, en realidad se encontraba en un lugar extraño, en cierto peligro, y en medio de todo ese ambiente que no conocía, que no sabía lo que iba a pasar, la Biblia dice que él se propuso en su corazón. Él determinó, él dijo, voy a hacer esto, y dejó ese propósito en su vida. Y esto es muy importante, hermanos, tener un propósito, porque hay mucha gente que se va a la deriva, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, gente que no es responsable, ¿verdad? Gente que le falta compromiso, ¿verdad? Gente que no se compromete con nadie o con nada. Entonces nos vamos a la deriva. Si podemos lo hacemos, si no lo podemos no lo hacemos, ¿verdad? Pero porque falta un propósito, ¿verdad? Falta algo donde nuestro corazón se asiente, tenga una base fuerte, una base segura, una base firme, gloria al Señor. Propósito es lo más importante de la vida de un hombre, hermanos. Propósito. Piensen que esa palabra en esta mañana, propósito. ¿Cuál es mi propósito? Cuando hay propósito estamos anclados, estamos, ¿verdad?, como el barco en tierra al ancla y no lo mueve la marea, aunque viene la tormenta, pero estamos anclados, ¿verdad? Si no hay un propósito en nuestras vidas, entonces nos lleva la vida por donde sea. Vienen las tormentas, vienen tantas cosas a nuestras vidas y no hay un anclaje, ¿verdad? Propósito es lo que nos hace que en el día de la batalla tengamos una base. Todo el ejército que sale a pelear tiene una base, ¿verdad? El propósito es lo que nos da a base a nosotros para seguir adelante, para no descarriarnos, para no apartarnos. Gloria al Señor. Entonces tenemos que comprometernos a algo definido, de valor para nuestras vidas, en la cual podamos andar, podamos caminar, podamos vivir, gloria al Señor. Y si nosotros hacemos eso, cada paso que nosotros demos en la vida, gloria al Señor, hermanos, lo vamos a hacer firmes. Es más, cuando ya nosotros hemos decidido nuestro propósito, aquí va a ser mi propósito en la vida, gloria al Señor, casi hemos ya ganado la mitad de la victoria, la mitad de la batalla. Cuando decimos, aquí voy a hacer esto y aquí voy a perseguirlo, gloria al Señor, ya casi tenemos la victoria en nuestras manos, casi, gloria al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que basarnos en algo, hermanos. Debemos tener una vida con propósito, como dice este pastor. Debe de haber un propósito. Sí. Y Daniel lo encontró, hermanos. Daniel se propuso en su corazón, dice, este va a ser mi propósito. Y lo encontró y lo nombró y lo llamó y lo anunció, ¿verdad? No nada más dijo, ok, aquí me lo voy a guardar. Lo anunció, lo publicó y no se separó de ese propósito. Continuó con ese propósito. Es casi imposible vivir sin propósito, hermanos. Cierto. El testimonio de nuestro hermano y todos nuestros testimonios, porque estábamos haciendo, no había propósito en nuestras vidas. Íbamos para allá y para acá, y que es casi imposible vivir